Bueno, los aztecas. Los aztecas lo hice con fondo rojo. ¿Saben por qué? Porque los aztecas eran violentos y sangrientos, les gustaba la sangre. Para ellos la sangre era la representación de la vida. O estaban ubicados cerquita de los mayas están en Yucatán, que es esta zona, y ellos estaban en la zona de México. ¿Mm? Tenían un sistema de agricultura igual que los mayas, igual que los incas, es decir, que el alimento que utilizaban en su mayoría dependía de la agricultura y de la ganadería. Ya vamos a ver algunas fotos del lugar donde vivían los aztecas, pero también es una región en donde hay mucha vegetación, pero fundamentalmente mucha agua, ríos, canales y pantanos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían para sembrar? Hacían estas balsas que están viendo acá, que se llamaban chinampas. Eso es una imagen de cómo se hacían las balsas. Fíjense que tenían, esto es el agua, ¿sí? Esto es el agua, y ellos en el agua ponían las balsas estas que se transformaban en parte de la tierra. Es decir, fíjense que acá no tienen agua abajo, ¿sí? Porque el agua es absorbida. A ver si tengo una imagen un poquito mejor para que la entiendan. Esos son las chinampas actuales, ¿sí? Reales. Esto es un gráfico nada más. Estos árboles que ponen acá, que son los que ven acá, tienen raíces muy, muy largas. Entonces, hacían la chinampa de, fíjense acá, de árboles que no se pudren, de troncos de árboles que resisten mucho al agua. Con eso hacían tipo balsas, como hacíamos cuando éramos chiquitos o dibujábamos las balsas con troncos. Entonces entrelazaban los troncos, armaban ese soporte, arriba le ponían tierra y sembraban 2 o 3 árboles. Fíjense que en cada una de estas chinampas hay árboles, ¿sí? Esos árboles sostenían la chinampa porque si no se va. Obviamente es como que pongamos algo en el agua, en la marea o en las grutas y se nos va. Bueno, esto nos sostenían con sus raíces, fíjense que llegan a la tierra, ¿sí? Porque los pantanos no son tan profundos. Entonces de esa forma tenían un espacio en donde no se construían casas ni se vivía, sino que únicamente se sembraba. Fíjense en la imagen de abajo que las chinampas se siguen utilizando en la actualidad. Las casas y las ciudades, esta es de los mayas. Bueno, las construcciones eran muy parecidas a las de los mayas, es lo que les dije recién. Fíjense que hay mucha escalinata, mucha piedra superpuesta. Las pirámides, allá tenemos una escalinata, ¿sí? Todo lo hacían a la altura. Esto es una maqueta de lo que puede haber sido una ciudad que se construye a partir de los restos arquitectónicos que existen. Acá tenemos el templo principal, tiene 2 escalinatas, esta, y tiene 2 templos, cosa que era muy raro, porque la mayoría tenía nada más que un templo. Acá tienen una más chiquita, esto es un edificio público que se supone podría ser la casa de gobierno. Todo esto, toda esta maqueta, es lo que en realidad en la actualidad es la Ciudad de México. Esa es la organización que tenían las ciudades, ¿sí? En el centro de la ciudad, toda una región más importante, estaban los edificios públicos, las pirámides, los templos, y alrededor cada uno de los segmentos donde vivía el pueblo, y estaban las chinampas. Toda la parte verde serían chinampas. Y fíjense que esto parece Venecia, las calles son ríos, en realidad eran pantanos. Entonces, para ir de un barrio que sería este a este o a la plaza principal se tenía que trasladar con balsas, ¿sí? Con pequeños botes. La religión de los aztecas es lo que hace que este pueblo sea sobresaliente y diferente al resto. Les dije recién, eran sangrientos, eran muy sangrientos. Esta era una forma de ofrecer a sus dioses o solicitarle algo a sus dioses.
¿Quiénes eran sacrificados? En el pueblo de los aztecas se sacrificaba gente grande, gente de mediana edad, gente chica, hombres, mujeres, esclavos. Cualquier persona podía ser sacrificado a los dioses. Ser sacrificado era un honor. No piensen que morir para ellos era algo terrible. Ser sacrificado a los dioses era un honor. Entonces siempre tenían voluntarios para ser sacrificados. ¿Cómo se los sacrificaba? Se les clavaba el puñal en el pecho y el sacerdote tenía que sacar del pecho de la víctima el corazón, que sería lo que tiene el Señor en la mano, y el corazón, ni bien lo saca, tenía que seguir latiendo. Si cuando el sacerdote sacaba el corazón, este latía unos segundos en su mano, significaba que lo que se había pedido y para lo cual se había hecho ese sacrificio, se iba a lograr, por ejemplo, ganar una guerra. Si en cambio al clavar el puñal mataban a la persona y el corazón dejaba de latir, eso significaba que no se iba a cumplir lo que estaban pidiendo, ¿sí? Normalmente hacían un sacrificio diario. ¿Qué se hacía con los restos? El corazón se ponía en una vasija de cerámica y se guardaba en el templo. Y el resto del cuerpo se entregaba a sus familiares para que lo enterraran o lo quemaran, que era lo que se hacía en ese momento. Cuando llegaron los españoles se encontraron con que en un solo templo azteca existían más de 1500 vasijas con corazones adentro. Entonces estos consideraban que, los españoles consideraron que los aztecas eran sangrientos, eran violentos y eran diabólicos. Y por eso les